Presentar porque ya nos conocemos del curso anterior. Yo soy Emilio Guija Poma, estoy encargado del curso de bioquímica. Somos varios profesores que vamos a dictar este curso. Algunas recomendaciones. En primer lugar, en clase nadie habla. El primero que hable, lo invito a que se vaya, si es que no quiere irse de moto propio. 2, si quieren ingerir alimentos, van a la cafetería. 3, el que necesita los servicios higiénicos los debía hacer antes. 4, el que desea hacer una pregunta, encantado, en cualquier momento de la clase me pueden interrumpir. No interrumpir, es parte de la clase. La clase tiene que ser interactiva. ¿Qué significa? Que en cualquier momento de ella alguien que no entendió una explicación pide que me extienda en ese punto y encantado de responderle. Y si yo no sé la respuesta, preguntamos a otro profesor para la siguiente clase. No hay ningún problema. ¿Estamos bien? De manera tal de que en todas las clases me encanta que hagan preguntas. Y cuanto más preguntas que hagan, yo voy a estar más contento. Por lo menos sabré que están atentos y están asimilando la clase. Por otro lado, no soy lo suficientemente viejo como para dar consejos, pero sí sugerencias. Cada clase que ustedes asistan tiene que ser una clase aprendida. No esperar la semana de examen para recién estudiar. Aquí estudian todos los días, no la semana de exámenes. Por otra parte, este es un curso que es un poquito dificultoso. No solamente aquí en el Perú, sino en el mundo entero. Van a Estados Unidos, Alemania, la China, Japón, y el curso es difícil de bioquímica. Por varias razones. Hay una diversidad de términos nuevos que tienen que memorizar. Y la ventaja de ustedes es que están en una edad que pueden memorizar una serie de temas, aspectos vinculados con la naturaleza del curso, de este curso bendito, que es un poco difícil. En cambio, yo no memorizo con la misma facilidad con que lo hacen ustedes. Hay artículos científicos que los tengo que leer 2, 3, 4, 5 veces. Y tengo la seguridad de que ustedes lo leen una sola vez y lo entienden. Aprovechen esa ventaja. ¿De acuerdo? En bioquímica hay una serie de aspectos, sobre todo en la evaluación, que ustedes deben considerar. En bioquímica no se paporretea. Tienen que razonar. Y algunos que pretenden quedarse con los conocimientos más elementales y primigenios, tratan de decirnos que aquello que no está en la diapositiva, entonces no puedo preguntar. Craso error. La diapositiva es una guía, pero lo que se explica en clase es lo que se pregunta. Ejemplo. El profesor, yo no voy a entrar en esa parte por si acaso.
El profesor va a hablarles sobre, ¿qué cosa? Vamos a suponer gluconeogénesis. Y les habla sobre, ¿sabe Dios qué? Procesos en los cuales a nivel hepático ocurre la transformación de piruvato por la piruvato deshidrogenasa en lactato, en una determinada condición X. Y eso lo explica en clase. O el profesor puede explicar las razones por las cuales, señores, tomen asiento, pues, punto. Explicar las razones por las cuales en un diabético descompensado los altos niveles de insulina en plasma no permiten que el proceso glicolítico ocurra con la misma intensidad con que sucede en una persona normal. ¿Por qué? Porque ocurre un proceso denominado resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina se caracteriza porque la hormona, en este caso la insulina, interactúa con el receptor. Una proteína receptora tirosina quinasa. Y esa proteína receptora tirosina quinasa fosforila a un sustrato de receptor de insulina. Y lo fosforila en lugares específicos. Y ese sustrato receptor de insulina, fosforila la proteína quinasa B o AKT. Y a través de una vía de señalización se sintetiza una serie de genes en respuesta a la acción de la insulina. Muy bien. El profesor va a explicar algo vinculado a aquello que les estoy mencionando en este momento. Pero todo ello se traduce en que la vía glicolítica funciona a una menor tasa debido a que no ingresa glucosa a nivel hepático. Y no ingresa glucosa no porque el el transportador de glucosa, que es GLUT2 a nivel hepático, no está funcionando. No es por esa razón. No, porque la insulina no influye en GLUT2, sino en GLUT4, y GLUT4 se encuentra en el músculo. Entonces el mecanismo es diferente. Una cosa es músculo y otra cosa es hígado. Y eso permite explicar la hipoglicemia. El profesor explica todo ello. Pero en el examen puede preguntar las razones por las cuales, por ejemplo, en los estados de ayuno no se produce gluconeogénesis. Pero eso no explicó en clase y no está en la diapositiva. Tiene usted que razonar. En el estado de ayuno, ojo, una persona no está ingiriendo alimento, y si le dicen ayuno temprano, no está ingiriendo alimento más de 12 horas o 15 horas. Y esa situación es muy similar a la situación de un diabético descompensado. Esas dos situaciones ustedes las tienen que correlacionar. No la van a encontrar en la diapositiva. Tienen que pensar. ¿Está correcto? Tienen que pensar. Y en ello reside la capacidad que ustedes tienen para poder correlacionar una serie de eventos que ocurren en bioquímica. O también les puede decir una persona que ha ingerido alcohol: ¿no se produce gluconeogénesis? ¿Por qué? Ustedes saben que cuando se ingiere alcohol se produce mucho NADH, y NADH permite la conversión de piruvato en lactato. Al lactato no entra piruvato a la mitocondria, no entra a la mitocondria, no se forma malato, no sale malato, no se forma piruvato fuera de la mitocondria. Por eso es la razón por la cual hay gluconeogénesis. No tienen que explicarlo por qué. Ustedes tienen que deducirlo. ¿Entendido? Y eso probablemente no lo vean en ninguna diapositiva. Y lo tienen que pensar. Aquí no le vamos a preguntar: diga usted, ¿por qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Qué enzimas hay en la vía glucolítica? No, eso lo ven en los libros. ¿Estamos bien? Pero sí podemos preguntar por qué un paciente diabético descompensado, la formación de ketirosibutirato a nivel plasmático es mayor que al acetoacetato. Entonces usted va a tener que deducir por qué y para qué.
¿De acuerdo? Bien. Vamos a empezar este capítulo con el gallo. En el curso pasado de química, por razones X, Y o Z, no dicté esta parte de proteínas. Y esta es una parte introductoria, porque vamos a tratar hoy día aspectos vinculados con enzimas. Y las enzimas son proteínas. Rápidamente vamos a hacer un repaso de lo que son proteínas. Las proteínas son macromoléculas que están constituidas por aminoácidos unidos mediante enlace peptídico. ¿Y eso qué significa? En la clase anterior, que fue en el curso de química, hablamos nosotros de la naturaleza del enlace peptídico, que se formaba entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo alfa-amino de otro aminoácido. Con liberación de una molécula de agua se formaba un enlace peptídico. Como consecuencia de ello, se forman largas cadenas, y estas cadenas polipeptídicas pueden disponerse de varias maneras en una proteína. Esas cadenas polipeptídicas permiten poder estructurarse de manera tal que en una proteína pueden describirse 4 niveles diferentes que corresponden a estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Empecemos por la primera. ¿Qué es la estructura primaria? La estructura primaria está referida a la secuencia de aminoácidos en una proteína. Porque los aminoácidos están dispuestos uno detrás de otro, de tal manera de que esa disposición en una proteína, la disposición de los aminoácidos en la cadena, es una disposición propia para cada proteína. Y cada aminoácido en esa cadena polipeptídica se le asigna un número que indica la posición que tiene el aminoácido en la cadena. Y la asignación o la numeración de estos aminoácidos en la cadena polipeptídica empieza desde la región aminoterminal. En este específico caso, la región aminoterminal de esta proteína empieza con isoleucina. Entonces a la isoleucina se le asigna el número 1. 2, valina. 3, fenilalanina. 4, lisina, y así sucesivamente. Y culmina esta numeración en la región carboxilo terminal. Vamos a suponer, estos guiones significan que la cadena es una cadena, por ejemplo, de 300 y tantos aminoácidos. Entonces vamos a suponer que este es el 325 tirosina, 326 fenilalanina, 327 serina, 328 cisteína, 329 glicina, 330 triptofano, 331 lisina. O sea que esta proteína tiene 331 aminoácidos. Y toda esa proteína con 331 aminoácidos adopta una conformación que le es característica a esa proteína. Pero esa conformación está premunida. Esta es la estructura primaria, lo que lo vimos nosotros en la clase pasada. Aquí tienen ustedes, ¿se acuerdan? Acá está el enlace peptídico. Y el enlace peptídico no hay rotación. ¿Por qué? Porque tiene carácter de doble enlace. Por eso que los átomos no pueden rotar. Y ese enlace peptídico tiene una característica, es coplanar.
significa que este carbono tiene un oxígeno y se une a otro carbono, la cadena continua, se liga al oxígeno y al nitrógeno. El nitrógeno está unido a un hidrógeno y al siguiente carbono del otro aminoácido. Acá tienen los ángulos de enlace. Pero podemos ver nosotros, por ejemplo, que, miren acá tenemos un doble enlace. ¿Cuál es la longitud? 1.23 angstros, 1.23, doble enlace. El enlace simple tiene una longitud mayor que el doble enlace, en este caso 1.52. Compare un enlace simple, 1.52 angstros con 1.23. ¿Y el enlace peptídico cuánto tiene? El enlace peptídico aparentemente es un enlace simple, pero no debería tener 1.52. ¿Y cuánto tiene? 1.33. Es decir, tiene una longitud mayor que el doble enlace, pero menor que un enlace simple. Por eso decimos nosotros que el enlace peptídico es un enlace que tiene carácter de doble enlace. No es ni simple ni doble. Es un enlace simple, pero con propiedades, con características de doble enlace. Motivo por el cual, miren ustedes, acá hay giro, aquí también, porque son enlaces simples, allá arriba también, etcétera, etcétera. Pero en el enlace peptídico no hay giro libre, debido a que ese enlace tiene carácter de doble enlace. Y eso permite que los aminoácidos en esa secuencia adquieran determinada forma, lo que constituye la estructura secundaria, que está referida al plegamiento de segmentos cercanos de las cadenas polipeptídicas. Y estas cadenas entonces adquieren una forma, una estructura que se llama secundaria, y se han identificado dos tipos. Uno, que es la hélice alfa de esta cadena polipeptídica. Y la hélice alfa, simulen ustedes, piensen ustedes, es una especie de escalera en caracol, alfa. A eso se llama cadena polipeptídica en disposición alfa. Y esa cadena se estabiliza con enlaces o puentes de hidrógeno, que son puentes que permiten estabilizar esta cadena dispuesta de esa manera mediante puentes de hidrógenos intracatenarios, o sea, están dentro de la cadena polipeptídica y por eso se llaman intracatenarios. Esa disposición fue descrita hace más de 50 años. Y en aquella misma época también se describió otra disposición que podían adquirir los aminoácidos o las cadenas polipeptídicas en una proteína, y era la lámina beta u hoja plegada u hoja beta plegada también. Estas cadenas polipeptídicas no se disponen en hélice, sino se disponen en un solo plano, como veremos aquí en esta figura. Aquí las cadenas polipeptídicas no están formando alfa hélice, no, están dispuestas en un solo plano. Estas flechas indican que esa cadena viene en esta dirección. Y la dirección es desde el carbono terminal, del aminoácido terminal amino, o sea, del aminoácido amino terminal hacia el carboxilo terminal. Aquí tenemos, por ejemplo, dos cadenas que son antiparalelas. Pero también en las proteínas podemos encontrar cadenas paralelas. La diferencia con la alfa hélice es que
en este caso, se estabilizan mediante puentes de hidrógeno intercatenarios, o sea, entre dos cadenas. En la cadena alfa hélice, no, es intracatenario. Hay lo que se llama una estructura terciaria. Y la estructura terciaria es una disposición tridimensional de la cadena polipeptídica de una proteína. Y esa disposición tridimensional, al parecer, algunas veces sin ningún orden, cada proteína tiene una característica, una disposición característica muy propia de ella. Es decir, esta disposición no es simétrica, es asimétrica. Pero cada proteína tiene una disposición que es muy particular. Y las propiedades biológicas de estas proteínas guardan estrecha relación con esa conformación. Si esa conformación se modifica por alguna razón, esa proteína ya no tiene función, pierde por completo su función biológica. Esa proteína puede ser una enzima, puede ser una hormona, puede ser un factor de crecimiento, puede ser un factor de transcripción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier modificación que ocurre en una proteína pierde por completo su función biológica. Esa estructura terciaria se estabiliza, uno, por interacciones hidrofóbicas, que ya les hablaron ustedes en química; dos, por puentes de hidrógeno; y tres, por interacciones iónicas o electrostáticas, que se producen entre grupos cargados, positivo o negativamente. Esos grupos también confieren estabilidad a la estructura terciaria. Y aquí tenemos, por ejemplo, una proteína. Miren la disposición. Esta disposición es muy propia de esta proteína. Esta proteína, por ejemplo, miren esta parte de aquí. ¿Cómo está dispuesta la cadena? En alfa hélice. Se rompe la alfa hélice. Es decir, la alfa hélice a esta altura se interrumpe. Y esa interrupción ocurre porque existe un aminoácido, como el aminoácido prolina, por ejemplo, o hidroxiprolina. Ese aminoácido prolina es un aminoácido que tiene un enlace, que tiene una disposición del grupo amino con respecto al carboxilo rígido, y no están en un solo plano como el resto de aminoácidos. ¿De acuerdo? Razón por la cual esos aminoácidos se llaman aminoácidos que rompen alfa hélice. Es decir, cada vez que en una cadena polipeptídica se encuentra una histidina, con toda seguridad que la alfa hélice se interrumpe allí. ¿Y qué disposición adquiere esa cadena polipeptídica? Una disposición al azar, una disposición que no tiene una determinada disposición simétrica. Por eso le llaman o bioestadístico o disposición al azar. Pero esa disposición al azar es propio para cada proteína. Esto es estructura terciaria. Y finalmente tenemos la estructura cuaternaria. En la estructura cuaternaria está referida esta a la interacción que ocurre entre polipéptidos. Me explico mejor. Son proteínas que están formadas por dos
más cadenas polipeptídicas. Ustedes van a preguntar, ¿son dos proteínas? Sí, dos proteínas que se unen, que se asocian entre sí a través de la interacción entre ellas. Es puente de hidrógeno, interacción hidrofóbica, electrostática, lo que quieran, pero no es covalente. ¿Por qué? Esas dos cadenas polipeptídicas pueden disociarse, pueden separarse en un determinado momento, pero solamente tendrán función biológica cuando están asociadas. Si se disocian, no tienen acción biológica. Vamos a suponer que estamos refiriéndonos a una enzima. Vamos a suponer creatinquinasa. La creatinquinasa es una enzima que está formada por dos cadenas polipeptídicas. Y esas cadenas polipeptídicas pueden ser de igual estructura, o pueden ser de estructura ligeramente distintas. Lo vamos a ver cuando hablemos de creatinquinasa, unas cuantas diapositivas más. Esas cadenas polipeptídicas que al interaccionar unas con otras forman una estructura superior, a esa estructura en su conjunto se llama estructura cuaternaria. No porque tenga 4 moléculas, sino porque se encuentran asociadas dos proteínas que no pueden tener función biológica si están separadas una de la otra. Por ejemplo, la lactato deshidrogenasa. La lactato deshidrogenasa es una enzima que está integrada por 4 cadenas polipeptídicas. Las 4 pueden ser iguales, pero también pueden ser distintas. Después vamos a referirnos a ella. La cuestión es que quiero que tengan el concepto de que una estructura cuaternaria está formada por varias cadenas polipeptídicas, es varias proteínas que pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Por otro lado, a cada una de esas cadenas polipeptídicas se denominan subunidades. Entonces tenemos proteínas que están formadas por 2 subunidades. Algunos le llaman protómeros, entonces están formadas por 2 protómeros. 2 subunidades, y hay otros términos también que se utilizan para designar a los constituyentes de un oligómero, es decir, una proteína formada por varias subunidades. Aquí tenemos, por ejemplo, esta podría ser la hemoglobina. Tiene 2 cadenas azules, beta, y 2 cadenas alfa. Acá tenemos una estructura cuaternaria. No porque tenga 4 cadenas polipeptídicas, sino porque es una proteína que tiene más de una cadena polipeptídica y cuya interacción permita que tenga acción biológica. Si separamos estas cadenas polipeptídicas, la proteína pierde su función biológica. Las proteínas poseen una estructura nativa. La estructura nativa corresponde a la conformación que adquieren las proteínas cuando recién se sintetizan. Una proteína es sintetizada en una célula y esa estructura después sufre algunas modificaciones post-transcripcionales o post-traduccionales, y esa proteína que recién se ha sintetizado se denomina conformación nativa. Y esa conformación nativa puede alterarse. Ahora, cuando esa alteración es muy, digamos, es muy pequeña, no es una alteración, digamos, considerable, entonces nosotros podemos llamarla o designar a esa pequeña alteración como un cambio conformacional. Ese cambio conformacional puede ocurrir, por ejemplo, cuando se modifican las condiciones del medio en que se encuentra la proteína. Ejemplo, si tenemos una proteína en solución,
sino afuera. ¿Entendiste? Te estoy hablando a ti. Si tenemos una proteína en un tubo de ensayo de solución y nosotros sometemos esta solución a la que está una proteína a la acción de la temperatura, elevamos la temperatura 25, 30, 35, 40 grados, vamos a suponer 40, 45 grados, ejemplo. ¿Qué sucede cuando le damos a 40, 45, 50 grados Celsius? Sucede lo siguiente: esa temperatura, ojo, va a debilitar las interacciones. Uno, las interacciones en las que participan los puentes de hidrógeno. Dos, va a debilitar esas interacciones hidrofóbicas. ¿Por cuyo motivo? ¿Qué va a ocurrir con esa proteína? Esa proteína va a modificar su conformación. Al modificar su conformación, nosotros decimos, esa proteína ha sufrido un cambio conformacional. Pero ese cambio conformacional es reversible, es decir, disminuye la temperatura a 40, 37 grados y nuevamente adquieren la conformación nativa. O sea, ese pequeño cambio se llama cambio conformacional. Naturalmente, si la temperatura la elevamos un poco más, esa modificación va a hacer perder la estructura nativa, la estructura primigenia. Entonces hablamos de un proceso de desnaturalización. Ese proceso de desnaturalización, dependiendo a la temperatura que hayamos sometido la proteína, puede ser irreversible. O también, dependiendo de la temperatura, puede revertirse el proceso. Pero la reversión del proceso implica nuevamente una disposición de las cadenas polipeptídicas de tal manera de que sean idénticas a la conformación nativa. Y en estos casos, naturalmente, gran parte de las moléculas proteicas no va a ser posible que esa reestructuración se adquiera conforme a la estructura nativa. Entonces, parte de la proteína va a plegarse de una manera distinta. Y ello trae consigo, si es una enzima, de pérdida de la actividad catalítica. Al variar los valores de pH, también se modifica la conformación y la estructura y la disposición de las cadenas polipeptídicas. ¿Por qué? Porque el pH va a modificar los estados de ionización de los residuos de aminoácidos en una proteína. Una elevada concentración de urea, solventes orgánicos, los detergentes, ellos tienen la propiedad de penetrar en el interior de una molécula proteica y como consecuencia de ello desplegarla. Al desplegarla, lo que están produciendo es un proceso de desnaturalización. Ahora, finalmente, las proteínas podemos clasificarlas por su forma en dos tipos: proteína fibrosa y proteína globular. Las proteínas fibrosas se caracterizan por tener una longitud más de 20 veces mayor que el ancho. Estas proteínas generalmente son insolubles y tienen un rol principalmente de tipo estructural, tales como, por ejemplo, la alfa-queratina de los cabellos o el colágeno. Son proteínas fibrosas. El colágeno, por ejemplo, aquí nosotros tenemos gran parte de nuestro tejido muscular, digamos, está ligado, en los ligamentos están formados por colágeno. Este colágeno son proteínas, digamos, alargadas y que en muchos casos, no en todos, cumplen funciones de sostén. Y son proteínas, desde el punto de vista nutricional, colágeno con
bajo poder nutritivo, muy bajo. Ejemplo, la gelatina. ¿Qué es la gelatina que nosotros ingerimos? La gelatina, ¿qué cosa es? Colágeno parcialmente hidrolizado. Ese colágeno parcialmente hidrolizado es gelatina. ¿De qué se hace la gelatina? De la pata de la vaca o pata de cerdo. Se somete a la reacción de la temperatura, se hidroliza y tenemos nosotros lo que conocemos como gelatina. ¿Qué hace la industria? Le coloca un poco de carbohidratos, colorante, saborizante, preservante y tenemos gelatina en casa. ¿Y qué es gelatina? Pata de vaca, que no alimenta nada. Porque todos los aminoácidos que constituyen el colágeno son aminoácidos no esenciales. En cambio, las proteínas globulares tienen una forma elipsoide o esférica y cumplen muy diversas funciones en el organismo. Función enzimática, hormonal, transportadora, como receptores, etcétera, etcétera, etcétera. Y la función que cumplen estas proteínas fibrosas guardan relación muy estrecha con la conformación tridimensional de ellas. Entramos a enzimas. ¿Qué son las enzimas? Son compuestos de naturaleza proteica. Ojo, no todas las enzimas son proteínas, por si acaso, porque por ahí puede aparecer un sabión donde dice, sabe que no, porque hay un compuesto que cumple la reacción catalítica, pero no son proteínas. Claro, se llaman ribosimas. Las ribosimas son ácidos ribonucleicos que autocatalíticamente se transforman. Por eso es que se llaman ribosimas. Acá nos estamos refiriendo a las enzimas que son de naturaleza proteica. ¿Qué propiedad tienen? Bueno, acelerar las reacciones químicas. Punto. Lo otro que dice ahí, sin modificar la energía de activación ni la constante de equilibrio del sistema, no se los voy a explicar porque eso lo explicaron en química. ¿Está de acuerdo? De manera tal de que es cosecha de ustedes. Lo que sí debo recalcar, que estas enzimas tienen la propiedad de acelerar, permitir que una reacción se ocurra de una manera más rápida. Ejemplo. Ejemplo. La sacarosa. ¿Qué es la sacarosa? Un disacárido. Está constituido por glucosa y fructosa, unido mediante enlace glicosídico. Si nosotros cogemos la sacarosa, el azúcar de caña, lo colocamos en un tubo de ensayo o en un vasito con agua, lo agitamos allí y observamos y determinamos químicamente si se está hidrolizando. Y lo que podemos observar es que no ocurre hidrólisis. Podemos esperar hasta que el infierno se congele y no se hidrolice ese azúcar. ¿Estamos bien? Pero ¿qué sucede cuando nosotros ingerimos el azúcar? Cuando ingerimos el azúcar, a nivel intestinal, se secreta una enzima que es la sacarasa. ¿Qué hace la sacarasa? La sacarasa es una enzima que cataliza, hidroliza la sacarosa, formando una molécula de glucosa y una de fructosa. ¿A qué temperatura lo hace? 37 grados Celsius. Y esa hidrólisis la puede hacer en 5 minutos, 10 minutos o 15 minutos. Todo va a depender de las condiciones en que se encuentre tanto la sacarosa como la sacarasa. ¿Qué ha hecho la enzima? Ha acelerado la reacción catalítica. La ha hecho mucho más rápida. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la albúmina de huevo, o sea, la clara de huevo. La clara de huevo también se hidroliza, colócanle ustedes en agua y pueden esperar ahí todo el año y no se hidrolizar.
Pero si nosotros colocamos varias enzimas, pepsina, tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa, etcétera, 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 eso lo hidrolizan, dependiendo de las condiciones, pues en 30 minutos o 1 hora. Pero esa proteína se hidroliza por completo. ¿A qué temperatura? 37 grados. Muy bien. Nosotros queremos hidrolizar esa proteína en el laboratorio. Entonces, ¿qué hacemos? Le adicionamos un catalizador no biológico. ¿Cuál? Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico 6 normal. ¿Lo agitan? No se hidroliza. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que hacerlo hervir. ¿Cuánto tiempo? 12 horas, pues si gustan. Tienen que hacerlo hervir 12 horas. ¿A qué temperatura? 120 grados Celsius. Y a las 12 horas se hidroliza por completo. ¿Pero qué hacen las enzimas? Que a 37 lo hidrolizan por completo en menos tiempo. Y con la ventaja de que no se producen compuestos secundarios, como ocurre con la hidrólisis in vitro, es decir, con hidrólisis con ácido clorhídrico. ¿Cuáles son las características de las enzimas? 1. Son por lo general de naturaleza proteica. 2. No modifican el cambio libre de la reacción, porque modificar el cambio libre de la reacción significa crear energía. Y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Catalizan las reacciones sin modificar la constante de equilibrio. El mismo principio. No se consume, si no se gastan las enzimas, ni se producen durante la reacción tampoco. Una enzima participa en una reacción y al final de la misma queda la enzima sin sufrir transformación alguna, lista como para seguir catalizando la reacción. Son altamente específicas. Ustedes hablaron en química probablemente sobre el níquel-uránio. El níquel-uránio es un catalizador, ¿está correcto? Pero es un catalizador inespecífico. O el ácido clorhídrico, mejor que lo conocen ustedes. El ácido clorhídrico también es un catalizador inespecífico, hidroliza una diversidad de sustancias químicas, ¿de acuerdo? Sin diferenciar una de la otra. En cambio, las enzimas no. Las enzimas son altamente específicas. Hidrolizan determinados enlaces químicos, no cualquier enlace químico. Actúan sobre un sustrato de un limitado número de estos y son activas en un estrecho rango de pH y temperatura, como veremos después. ¿Por qué son importantes las enzimas? Son importantes porque en muestras biológicas, por ejemplo suero, sirven como pruebas auxiliares para diagnosticar algunas enfermedades. Ejemplo, el abuelito sufrió un infarto al miocardio y llega a emergencia, muestra de sangre y determina la actividad de una enzima, creatinquinasa. Y observan que se incrementó, quiere decir que sufrió un infarto. O puede venir un paciente de un pueblito de Purucuchuy y que hace 2 días ha tenido un probable infarto. Llega a emergencia, el médico establece si tuvo un infarto. ¿Por qué? Porque la enzima sabe de Dios. En este caso, creatinquinasa está ligeramente elevado y con toda seguridad que sufrió un infarto. Es una prueba auxiliar. O sabe Dios, alguien tiene champiñones, no, hongos en los pies. ¿Está correcto? No está prohibido reírse, si gusta se ríe, si no, no hay problema, pero ríanse con moderación, pues. ¿Está correcto? Siempre les he dicho que lo mejor de mis clases en bioquímica son los chistes. ¿Está correcto? No, sí, palabra. Yo soy un poco aburrido a veces para hacer clases, por eso tengo que amenazarlo con algunos chistes, para hacerlas más interesantes. Y de esta manera nos llevamos muy bien con todo el mundo. No trato de ser popular con nadie porque no me interesa ser popular o no. Lo que me interesa es que aprendan. No
No tampoco porque soy buenito, qué buena gente, pero no. Es porque sus padres han puesto la esperanza en ustedes. Y sus padres siempre hablan con mucho orgullo de ustedes. Y dicen, mi hijo sí está estudiando medicina, es muy inteligente. De mí también decían lo mismo. Aunque eran más puntos suspensivos que una bestia, pero muy inteligente, mi hijo. Los padres somos así. Decimos que nuestros hijos son lo mejor del mundo, aunque sean lo peor de la naturaleza, pero así queremos, es por el amor que tenemos por nuestros hijos y ciframos esperanzas en ellos, nuestras esperanzas en ellos. Lo que no pudimos hacer nosotros, que lo hagan nuestros hijos. ¿Está correcto? Entonces, yo les pido encarecidamente que no digamos, algunas palabras que ya me he olvidado de utilizarlas. ¿De acuerdo? Que no, digamos que no, ¿cómo se dice? Bueno, que el comportamiento de ustedes esté acorde con las esperanzas que sus hijos tienen, sus padres tienen cifrado en ustedes. ¿De acuerdo? Que sus padres se sientan orgullosos de ustedes. Mi hijo sí es muy bueno, saca 11 o 12, pero es bueno, mi hijo sí. El profesor les dice que le tiene cólera seguro, pero mi hijo es buenazo. ¿De acuerdo? Hagan que sus padres sean orgullosos de ustedes. Y cuando sean profesionales, con mucho mayor razón todavía, sean buenos profesionales, no sean el del montón. Tienen ustedes que sobresalir por varias razones. Uno, por ser útiles a la sociedad. ¿Está bien? Dos, porque sus padres cifraron las esperanzas en ustedes. Y tres, porque forman parte de la realización personal. Pero eso tampoco se consigue solamente diciendo yo soy estudiante de medicina, estudié en tal universidad. Eso se consigue estudiando fuerte, bastante. Las diversiones en estos meses, no. Déjenlas para diciembre. Diciembre, enero, febrero. Para esos meses dejen las diversiones. Ahí sí. No piensen en bioquímica, anatomía, fisiología, que se vayan. ¿Está bien? Al infierno. Diviértanse, griten, cuando tengan que bailar, salten, chillen, griten, hagan lo que quieran. No se estén acordando que tengo... No. Pero cuando tengan que estudiar, olvídense de esas cosas. Claro, tendrán que ir a una que otra actividad social, porque tampoco no van a ser antisociales. Tienen que ir, pues, también. Tienen que bailar un poco. Pero que eso no sea la finalidad de su diario vivir. ¿Está bien? Entonces, tenemos que estudiar fuerte, duro, estudiar bastante. Yo leo todos los días. No puedo tener un día sin leer, hasta cuando estoy en el hospital. Entré en emergencia al hospital porque estaba con una úlcera sangrante. ¿Está correcto? Yo ni sabía, pero hasta que me desmayaba en clase, dije, algo me pasará. Dije, ¿qué pasará? De la presión, total, no, me hice una úlcera sangrante, aparecí en emergencia. Estuve con las vías acá toda una semana. No había televisión, no había periódico, no había música, no había nada. ¿Está correcto? Pero quería leer. Me pasaron a piso y lo primero que hice, tráigame algo para leer, porque no puedo estar sin leer. Qué aburrido, es terriblemente mal, uno se siente. No con la enfermedad, la tontería. Es porque uno no puede hacer lo que le agrada. ¿Está correcto? Dice, cuando usted en emergencia, ustedes pidan su libro de bioquímica. ¿Estamos bien? Muy bien. El conocimiento es imprescindible para el diseño de nuevos medicamentos. Los nuevos medicamentos se diseñan en función
de las enzimas a las cuales tienen que inhibirse. El abuelito tiene, ¿qué cosa? Tiene colesterol elevado. Muy bien. Tiene que diseñarse un medicamento. En estos momentos se están diseñando los medicamentos que probablemente ustedes lo usen de acá a 15 años. No de acá a 5 años, por si acaso. De acá a 10 a 15 años, por lo menos. Y ese medicamento va dirigido a, por ejemplo, en el caso del colesterol, a inhibir una enzima que es clave para la síntesis de colesterol. Ustedes la van a estudiar en el curso, que es la beta-hidroxibeta-metilgluceril-CoA reductasa. Inhibe esa enzima, el colesterol baja. ¿Está correcto? Muy bien. ¿Que tiene una infección? Un antibiótico. ¿Qué es un antibiótico? Es un inhibidor enzimático. ¿El antibiótico qué inhibe? Inhibe la transpeptidasa, la translocasa, etc. ¿De quién? De los microorganismos. Se le eleva la presión. Se le eleva la presión que a la abuelita. Muy bien. ¿Qué va a tomar? Un medicamento. ¿Qué hace el medicamento? Por ejemplo, no todos, inhibe la enzima convertidora de angiotensina. Actúa a ese nivel. ¿Y qué es la enzima convertidora de angiotensina? Es una enzima. ¿Y el medicamento qué es? Es un inhibidor enzimático. Y así sucesivamente. Inhibidores de la monoaminoxidasa, etcétera, como veremos después. Permite una apropiada comprensión de los procesos bioquímicos a nivel celular. ¿Para qué? Con el propósito de poder explicar la etiopatogenia de las enfermedades. Ahora, se habla de patología molecular. Y el que da sustento a la patología molecular es la bioquímica. Y naturalmente también la fisiología. Posibilita descripción de diversas patologías a nivel molecular y explica las transformaciones que ocurren en los alimentos. Se malora la carne, así como a mí en la casa se me maloró la carne. Compré filet mignon y se me maloró porque me olvidé que lo dejé allí y se me maloró todo. Iba a preparar un filet mignon en salsa de champiñones y no lo pude hacer. No tenía tiempo. Bien, ¿qué pasó? Se maloró, pues, transformaciones bioquímicas que ocurren en la carne, en los alimentos, en las frutas, verduras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se clasifican las enzimas? Uno, las enzimas se clasifican en función de la naturaleza de la reacción que catalizan. Naturaleza de la reacción que catalizan. Se clasifican en 6 grandes grupos. Uno, óxido-reductasas. Catalizan reacciones de tipo redox, es decir, de óxido-reducción. 2, transferasas. Son enzimas que catalizan reacciones que transfieren grupo de átomos. Grupo de átomos. Es decir, pueden transferir un fosfato, pueden transferir un acetato, pueden transferir un glucosilo, etcétera, etcétera. Esas son las transferasas. 3, hidrolasas. Las hidrolasas son enzimas que catalizan reacciones de tipo hidrolítico. 4, liasas. Estas son las más difíciles. Estas enzimas catalizan la remoción, o sea, el retiro de grupos de átomos de los sustratos por mecanismos diferentes a la hidrólisis, formando dobles enlaces. ¿Dónde? En la molécula de la que se retiraron esos grupos de átomos. Ahí se forman dobles enlaces. Liasas. Luego tenemos las isomerasas. Las isomerasas catalizan la interconversión de isómeros ópticos, geométricos o de posición. Y finalmente tenemos las ligasas o sintetasas, que catalizan la combinación de dos compuestos, y esta combinación está acoplada a la ruptura del enlace pirofosfato, del ATP, o compuestos similares al ATP. Cuando se acopla a la ruptura de un enlace pirofosfato, ¿qué significa? Que cuando se rompe ese enlace, se libera energía. Y esa energía sirve para que las moléculas se unan. Por eso se llaman sintetasas o también le denominan ligasas. El nombre más apropiado es ligasa. Ahora, todas las enzimas tienen un número en código. Por ejemplo, ustedes ven por acá, ¿dónde está ese sentido? Aquí está. La primera enzima, el primer dígito indica el grupo al que pertenece la enzima. En este caso, 1. ¿Qué es 1? Una óxido-reductasa.
En este caso, el 2 significa una transferasa. Si el primer dígito es 3, es una hidrolasa. Si es 6, es una ligasa, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada enzima tiene 4 dígitos. En este caso, es la 2712. La Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular es la encargada de asignar los nombres a las enzimas. Entonces, por ejemplo, esta enzima se llama ATP de glucosa. O sea, la primera parte del nombre de una enzima está formada por los sustratos sobre el cual actúa la enzima. Y la segunda parte del nombre de la enzima que se le asigna es la naturaleza de la reacción que cataliza. 6-fosfotransferasa. ¿Qué significa? Que esta enzima transfiere fosfato del ATP a la glucosa. ¿En qué posición? En 6. ¿De acuerdo? Pero las enzimas también tienen un nombre vulgar, común. Esa enzima se llama exoquinasa. Entonces nadie va a decir, ¿cómo se voy a trabajar con la ATP de glucosa 6-fosfotransferasa? No, uno dice voy a trabajar con la exoquinasa. De la misma manera, como cuando uno va al mercado a comprar, uno no dice, déme un sea maíz, no, déme un choclo, compadre. ¿Está correcto? Es igualito. ¿Está muy bien? Actividad enzimática. Acá hay algo que lo voy a cambiar. Acá esta diapositiva está mal. ¿Está correcto? No el que comemos, sino está mal. Eso es una cosa distinta. Ahí debió decir holoenzima. La holoenzima es un tipo de enzima que está formada por una parte proteica y una parte no proteica. La parte proteica se llama apoenzima y la no proteica se llama cofactor. Se llama cofactor. Ahí le puse coenzima. Me equivoqué, pues, punto. ¿Estamos bien? Y si yo pregunto en el examen, no me voy a decir en la diapositiva, dice coenzima. No, caput, no viniste a clase, pues, así de sencillo. ¿De acuerdo? Eso se llama cofactor. ¿Todas las enzimas necesitan de cofactor? No. Hay un grupo de enzimas que necesitan cofactor y hay otro grupo que no necesita cofactor. Punto. Yo hace muchos años, ustedes no habían nacido, yo investigaba en mecanismos de acción de enzimas y trabajaba con la enzima, la fosfatasa ácida de bajo peso molecular. Y esta enzima, por ejemplo, es una enzima de un peso molecular de 15.000, o sea, una enzima de pequeño tamaño, por eso le llaman de bajo peso molecular. Y en segundo lugar, no necesita de cofactor. ¿Y por qué se escogió esa enzima? Porque cuando tiene cofactor, el estudio cinético se torna muy complicado. ¿Y para qué complicarnos la vida? Trabajamos una sin cofactor y punto. El que quiere trabajar con cofactor será alguien que tiene mucho dinero, sabe Dios, tiene un laboratorio muy bien equipado. Ahora, aquí tenemos. Entonces, ¿qué es una holoenzima? La holoenzima es una molécula enzimática constituida por una parte proteica que se llama coenzima y una parte no proteica que se llama cofactor. Ese cofactor puede ser inorgánico o puede ser orgánico. Si es inorgánico, es un ion metálico. Y si es orgánico, si es orgánico se llama coenzima. Por eso estoy aclarando el diapositivo anterior. En el próximo ciclo, algunos que quieran, que son fanáticos del curso, quieren llevarlo nuevamente, ya no verán ese diapositivo. Esta coenzima puede ser de dos tipos, grupo prostético y cosustrato. ¿Cuál es la diferencia entre grupo prostético y cosustrato? La única diferencia, podemos decir, es que el grupo prostético está unido a la apoenzima mediante un enlace covalente. O sea, unido hasta la muerte. ¿Está correcto? Mientras el cosustrato es una interacción laxa.
Entonces, el cosustrato se une a la enzima y esa unión implica interacciones de tipo electrostático o puentes de hidrógeno, motivo por el cual el cosustrato, por ejemplo, el NAD, o sea, nicotinamina adenina-dinucleótido. El nicotinamina adenina-dinucleótido es un cosustrato, no es grupo prostético. ¿Por qué? Este nicotinamina adenina-dinucleótido, por ejemplo, puede interaccionar con esta enzima. Y la interacción es laxa, o sea, interacciona con ¿qué? Con la glicerilo 3-fosfato deshidrogenasa, muy bien. Y sale de ahí. Y en otro momento se une a esta otra de acá. ¿Cómo se llama esa enzima? Lactato deshidrogenasa. Ah, excelente. Sale de ahí y después se va con otra enzima, etcétera, 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 etcétera. ¿Está correcto? En cambio, el grupo prostético no. Por ejemplo, piridosalfosfato. El piridosalfosfato se une a la transaminasa, a una transaminasa. Cualquiera de ellas. Una vez que se une, no los desliga nadie. Ni la bula papá lo desliga a él. Se queda hasta la muerte. Es decir, ¿qué significa? Hasta que la enzima o la apoenzima se hidrolice. Naturalmente dejó de ser apoenzima. Aquí tenemos una apoenzima, 4 cadenas polipeptídicas, acá está el cofactor. Si el cofactor se une a la apoenzima, entonces tenemos una oloenzima. Pero como tenía 4 subunidades, entonces tenemos 4 cofactores, uno a cada subunidad. Ahí tenemos a la oloenzima. Aquí tenemos a una enzima, que este es el glicerilo 3-fosfato deshidrogenasa. En negrita está el NAD. Y el NAD, mire, estabilizado con puentes de hidrógeno. Acá está 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, puentes de hidrógeno. Y todo esto, esta parte de aquí, es el sitio activo de la enzima. En un momento dado, ese NAD puede salir, liberarse de la enzima. Estamos retrocediendo. Y aquí vamos a aprovechar, esta clase termina al finalizar, ¿no? Esta enzima es la carboxipeptidasa A. La carboxipeptidasa A es una enzima que, como cualquier otra, tiene su sitio activo. El sustrato de la carboxipeptidasa A es una cadena polipeptídica, es decir, es una proteína. Y esta es la cadena polipeptídica. ¿Estamos bien? Y esa cadena polipeptídica es la cadena carboxilo terminal. Este es el sustrato. Acá está. Aquí tenemos un enlace peptídico. Aquí tenemos otro enlace peptídico. Aquí otro enlace peptídico. Como verán ustedes, es un polipéptido. Muy bien. Voy a explicar en pocas palabras lo que es mecanismo de reacción de enzimas. ¿Estamos bien? Y aprovecharé este gráfico para explicar especificidad de las enzimas. No todo, pero una parte de la especificidad, el concepto de lo que es especificidad. Miren aquí. Aquí tenemos la arginina 145. Ya les dije que una cadena polipeptídica de una proteína, cada aminoácido se le asigna un número. En este caso, en esta carboxipeptidasa, el número 145 corresponde a una arginina. Por ejemplo, acá tenemos la tirosina, ¿qué número? 248. Acá el glutámico, 72, histidina 196, histidina 69. Estas 3 residuos de aminoácidos estabilizan una molécula de zinc. Cuando el sustrato ingresa al sitio activo, es estabilizado ese sustrato, por esta arginina 148 a través de 2 puentes de hidrógeno. Estabilizan la molécula proteica. 2. Ojo con lo que voy a decir. Cuando ingresó esta cadena polipeptídica, la región, ¿qué región? Carboxilo terminal de la cadena polipeptídica, esta tirosina, la 248,
Antes de que ingrese se encontraba en esta posición. Cuando ingresa el sustrato, mira lo que hace esto de aquí. Sin sustrato está en esta posición. Ingresa el sustrato, hace esto de aquí. Eso se llama, después vamos a hablar en la próxima clase, encaje inducido. Encaje inducido se llama eso. ¿De acuerdo? Encaje inducido. Muy bien. Ahora, cuando ingresa esta bendita molécula, ¿qué va a suceder en este carbono? Mirando acá. Este es un carbono que tiene un doble enlace. El doble enlace está formado por 4 electrones. O sea, 2 pares de electrones forman un doble enlace. Bien. Cuando ingresa este péptido, el zinc, que tiene carga positiva, atrae un par de electrones. Retrocedo. Dijimos que el carbono está ligado a este oxígeno a través de un doble enlace. Por este lado, al nitrógeno formando un enlace peptídico. Y este nitrógeno del enlace peptídico, mediante puente de hidrógeno unido a la tirosina 48. ¿Estamos bien? Y este otro nitrógeno, ojo, ese otro nitrógeno está unido, también interacciona con puente de hidrógeno con la tirosina 248. Muy bien. Dispuesto de esta manera, el carbono y el oxígeno tienen cargas parcialmente ni positivas ni negativas, está todo neutro. Pero el momento que ingresó la molécula, el zinc lo que va a hacer va a sustraer este par de, no lo sustrae, sino lo que hace es, digamos, desplazar un par de electrones a esta posición. Vamos a ver, aquí está, mejor como dice mi paisano. Este par de electrones hacia aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que este oxígeno se torna parcialmente negativo. Y como el carbono estaba neutro, al desplazarse este par de electrones, el carbono queda parcialmente positivo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos carga parcialmente negativa por un lado y parcialmente negativa por un lado y positiva por otro. Ustedes recuerdan cuando lo hablaban de la molécula de agua. La molécula de agua es una molécula que tiene una parte de la molécula en la cual hay dispuestos 2 pares de electrones. Y esa parte de la molécula de agua tiene una carga parcialmente negativa. Y el otro lado parcialmente positiva. Entonces lo que vamos a tener aquí, ¿qué es? Un carbono con una carga parcialmente positiva y el agua con 2 pares de electrones aquí que va a realizar un ataque nucleofílico a este carbono que tiene carga parcialmente positiva. Entonces lo positivo atrae lo negativo. Como consecuencia de ello, se produce la hidrólisis de este enlace peptídico. Al hidrolizarse, se libera este aminoácido y queda la cadena polipeptídica con un aminoácido menos. Eso es, en pocas palabras, mecanismo de acción de las enzimas. ¿Qué son coenzimas? Estamos hablando de coenzimas. Las coenzimas son moléculas de tipo orgánico. ¿Cuáles son las características? Tienen bajo peso molecular. Son termoestables, comparada naturalmente con la estabilidad que tiene la apoenzima. La coenzima es más estable que la apoenzima. Se unen a la enzima, ¿dónde? En el sitio activo, con diferente fuerza de interacción. Unas coenzimas se ligan muy fuertemente al sitio activo, otras débilmente.
La especificidad de la reacción en la que interviene, ¿de qué depende? De la enzima, no de la coenzima. Ya dijimos nosotros que el NAD, o sea, nicotinamina adeninnucleótido, puede interaccionar con esta enzima, en otro momento con esta de acá, en otro momento con esta otra. La especificidad de la reacción, ¿quién lo da? La coenzima, no la coenzima. Porque esa coenzima puede trabajar con un gran número, decenas de apoenzimas que naturalmente requieran su presencia. Varias vitaminas ejercen su acción biológica actuando como coenzimas. Aquí tenemos, cuando el médico nos prescribe un complejo B. Ese complejo B, ¿qué es lo que tiene? Clorhidrato de tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6. Vitaminas del complejo B que como tal no ejercen ningún efecto biológico. Tienen que absorberse a nivel intestinal y una vez que se absorben dentro de la célula, son convertidos clorhidrato de tiamina en pirofosfato de tiamina. La riboflavina en flavín-adenín-dinucleótido o flavín-mononucleótido. La niacina en nicotinamina adenín-dinucleótido o nicotinamina adenín-dinucleótido fosfato. La vitamina B6 convertida en piridosal fosfato. Bajo esta forma ejercen función biológica. De lo contrario, no pueden tener efecto alguno. Bajo condiciones apropiadas, la velocidad de una reacción enzimática va a depender ¿de qué? De la concentración de la enzima. La actividad de esa enzima se mide de varias maneras, pero la forma más apropiada es mediante la formación de producto. Es la forma como se mide la actividad enzimática. Pero hay situaciones en las cuales no puede ocurrir eso. Entonces se mide el consumo de sustrato, qué cantidad de sustrato se consumió. O también mediante la transformación del cofactor, en este caso mediante la transformación de la coenzima. A veces el producto que se forma no es muy adecuado para medirlo químicamente, entonces se mide la transformación que ha sufrido el cofactor. ¿Cómo se expresa la actividad enzimática? En mi época se expresaban de la forma, no tienen idea, era terrible. Los resultados de las mediciones de las enzimas en líquidos biológicos en los laboratorios clínicos se expresaban de muy diversas maneras. Todo era dependiente de la técnica que habían utilizado. Para la fosfatasa alcalina habían 3 técnicas. Entonces, ¿qué tenía que hacer el médico? Cuando le daban el resultado tenía su tablita de conversión. Porque de lo contrario no iba a entender nada en absoluto. En la actualidad todo se ha unificado. Y ahora la concentración de enzimas se expresa ¿cómo? Como unidades por litro. ¿Qué es una unidad de enzima? La unidad de enzima es la cantidad de enzima que cataliza, ojo, la formación de un micromol de producto por minuto, bajo condiciones definidas. ¿De qué? Concentración de sustrato, pH y temperatura. Es decir, concentración de sustrato, pH y temperatura son las condiciones bajo las cuales se mide la actividad de una enzima en clínica. ¿Y qué significa una unidad? Una unidad es la cantidad de enzima, es cantidad de enzima, que cataliza la formación de ¿qué? De un micromol de producto por minuto. Punto. ¿Y cómo se expresa? Como unidades por litro de suero. Ya no es como antes. Por ejemplo, transaminasas, no más de 40 unidades por litro. Si el paciente tiene 250, uy, dice, sin problema. Vamos a suponer que el médico está tratando un Nantes de saber de los champiñones, tiene hongos, pues se pide atleta. Tiene hongos, entonces le administran su fungicida. Pero esos medicamentos son hepatotóxicos. Entonces el médico le dice, durante tantos días
ingiera este medicamento. Y si el paciente sufre algún trastorno X, el médico de inmediato dice, o no ha producido el efecto esperado el médico antes de continuar con la terapia, dice un momentito, que le dan transaminasas. ¿Cuánto tiene? 180 puntos. Y detiene el tratamiento. 180 significa de que se le han elevado las transaminasas en el suero. Esa elevación obedece a daño hepático. Entonces él pide que le hagan la transaminasa glutámico pirúvica, que esa nos indica que hay daño hepático. Y el médico de inmediato dice, un momentito, ahí nomás, hijito, no te puedo seguir. Córtate el dedo, la uña, el pie, lo que quieras, pero si sigues así va a seguir peor. Entonces se suspende de inmediato. Entonces para eso requiere que la actividad enzimática, en este caso, se exprese como unidades por litro, y ya sabe el médico que lo mínimo es 40 unidades por litro. Ahora, en el suero existe una gran diversidad de enzimas. ¿Por qué? Porque esas enzimas son aquellas que se liberan como consecuencia del recambio tisular. Recuerden, las células del organismo van recambiando constantemente. Al ocurrir ese recambio, si mueren las células y el contenido se vierte al plasma, y al verterse en el plasma se están vertiendo una gran cantidad de enzimas. ¿Qué cosa es el número de intercambio? En pocas palabras, el número de intercambio es el número de moles de sustrato transformado por minuto por mol de enzima. No le voy a explicar qué cosa es un mol, en química se los han explicado, ¿está correcto? Si un mol de enzima transforma, por decir, 500.000 moles de sustrato en un minuto, entonces el número de intercambio de esa enzima es 500.000. Si un mol de enzima en un minuto transforma 1,5 millones de sustrato, de moléculas de sustrato, entonces su número de intercambio es 1,5 millones. La anhidrasa carbónica, por ejemplo, tiene un número de intercambio de 36 millones. Quiere decir que un minuto transforma 36 millones de moléculas. ¿Qué es el sitio activo? El sitio activo es un lugar localizado en la enzima. Ese lugar localizado le permite a la enzima transformar al sustrato que se liga a ese lugar, lo transforma en producto. Ahora, las enzimas pueden tener un sitio activo o pueden tener 2 sitios activos, o pueden tener más de 2 sitios activos. Por lo general tiene uno. Hay enzimas que tienen 2 sitios activos. Cuando hablemos en la próxima clase vamos a hablar de enzimas que tienen no sé qué me dio y se me transformó en no sé qué otra cosa. He tomado antibiótico como no tienen idea ustedes. El antibiótico está acabando con los organismos, con los microorganismos, y está acabando conmigo también. Y esto lo tengo hace como un mes. ¿Está correcto? Y cuando hablo de bioquímica, me regresa nuevamente esta bendita tosecita. Solo cuando hablo de bioquímica, después estoy tranquilo, sin problema alguno. ¿De qué estaba hablando? Del sitio activo. Entonces tenemos enzimas que tienen un sitio activo, o puede tener 2 sitios activos. Pero cuando hablamos de enzimas que tienen 2 sitios activos, estamos hablando de enzimas oligoméricas. ¿Qué significa enzimas oligoméricas? Ya dijimos anteriormente, enzimas formadas por más de una cadena polipeptídica. Por ejemplo, 2 cadenas polipeptídicas. Y en cada una de ellas tiene un sitio activo. En la próxima clase vamos a hablar sobre esos sitios activos y lo que son las enzimas alostéticas. La conformación de ese sitio activo, ojo, es complementaria al sustrato. O, en su defecto, se torna complementaria. Pero solamente cuando el sustrato se une al sitio activo es que se transforma en producto. De lo contrario, no ocurre absolutamente nada.
Normalmente las enzimas son de mayor tamaño que el sustrato. Y en el sitio activo existen más o menos 15 o 20 aminoácidos, pero de los cuales solamente uno o dos de los aminoácidos participan en el proceso de catálisis. El resto de aminoácidos lo que hace es conferir condiciones apropiadas para que el proceso de catálisis se realice de una manera apropiada, adecuada, proporcionándole un medio con adecuada constante eléctrica o cargas, digamos, eléctricas definidas. ¿Qué es especificidad enzimática? Es la principal característica de las enzimas y está determinada por que, uno, por grupos funcionales de la enzima, grupos funcionales del sustrato, cofactores para que las enzimas que la requieren y por proximidad física de estos grupos funcionales. ¿Está entendido? No. Este aparatito, si hubiese insistido en mi época, no sé qué hubiese sido. Miren, la especificidad de la enzima de qué está definido por, uno, grupos funcionales del sustrato. Dos, grupos funcionales de la enzima. Tres, cofactores, en este caso zinc, para las enzimas que los requieran. Y cuatro, proximidad física. Y se lo voy a explicar ahorita. Miren, la proximidad física está referida a esto. Miren, este grupo carboxilo está cercano a esta tirosina 145 y permite estabilizar al sustrato. Pero para formar un puente de hidrógeno, ¿qué es necesario? Dos condiciones. Uno, distancia. 2.7 Armstrong de distancia. Y dos, ángulo. El ángulo no debe ser mayor de 30 grados. Entonces, cumplir con estas dos exigencias no es muy fácil. Por otro lado, si estos aminoácidos que son de forma L estuviesen conformado esta cadena polipeptídica por aminoácido de forma D, no se produce catálisis. ¿Por qué? Porque este grupo carbonilo no estaría dirigido en este sentido, sino estaría dirigido en el lado opuesto. Y el grupo carboxilo también estaría al otro lado. En consecuencia, no habría catálisis. No se formarían los puentes de hidrógeno, ni el zinc hubiese podido desplazar ese par de electrones que eran necesarios para la catálisis. Bueno, eso ya lo vimos. Especificidad enzimática. ¿Hasta qué hora tenemos? Dos. Ah, faltan 2 minutos. Uy, qué rápido se pasó el tiempo. Criste el gallo. Bueno, hay enzimas con muy elevada especificidad, alta especificidad, relativamente específicas, muy poco específicas, específica para un sustrato, pero inespecífica para el segundo sustrato, como pasa con la alcohol deshidrogenasa, que es muy específica. El alcohol deshidrogenasa tiene dos sustratos, NAD y alcohol. El NAD no lo puede reemplazar con otro cofactor. En cambio, el alcohol deshidrogenasa puede actuar con metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol, hexanol, heptanol, etc. O sea que es inespecífica para el segundo sustrato. Y son estereoespecíficas. Ejemplo. Y acá terminamos. Por ejemplo, el lactato deshidrogenasa. Esta enzima es estereoespecífica porque solamente puede actuar sobre L-lactato. No puede actuar sobre D-lactato. Entonces puede diferenciar una molécula de conformación L de una molécula de conformación D. Y aquí tenemos estereoespecificidad, acá hay un enantiómero R. En cambio, el enantiómero S no interactúa apropiadamente con el sitio activo de la enzima, como puede verse aquí.
Y finalmente, enzimas interconvertibles. Ojo, acuérdense de esto. Una enzima, tal como la fosforilasa B, cuando es fosforilada se transforma en A, que es la forma activa. Cuando se desfosforila, pasa a la forma inactiva. Esas son formas interconvertibles de enzimas. Y eso lo vamos a ver en metabolismo de carbohidratos. La fosforilasa A, por ejemplo, es la forma activa. Y ocurre cuando el ser humano está en ayuno y los niveles de glucagón se elevan. Esa enzima, la forma B, se fosforila, se torna activa y empieza a degradar glucógeno. Y finalmente las isoenzimas son formas múltiples de enzimas que se generan a partir de diferencias. Esa es la definición que da la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular. Vamos a terminar con isoenzimas y punto. Características. Difieren en cuanto a sus propiedades cinéticas y reguladoras. Tienen similar secuencia de aminoácidos. Es decir, se puede diferenciar, es decir, tenemos dos moléculas proteicas que se diferencian solamente en uno o dos aminoácidos, o inclusive hasta 3 aminoácidos, pero catalizan la misma reacción. Esas son isoenzimas. La diferente distribución en el tejido se debe a patrones metabólicos distintos, el cerebro distinto al hígado, la localización dentro de la célula, grado de diferenciación y desarrollo del ser viviente y la manera como responden a los moduladores. Eso lo vamos a ver en enzimas alostéricas. La respuesta es ligeramente distinta. No, hasta acá nomás. Ahí nomás. Acá tenemos, por ejemplo, creatinquinasa. La creatinquinasa es una enzima dímera. Está formada por 2 cadenas polipeptídicas. Una cadena se llama M, de músculo. Entonces podemos tener 3 tipos de combinaciones. Creatinquinasa MM, creatinquinasa BB y creatinquinasa MB. Y las 3 no son iguales, son diferentes, ligeramente distintas. Entonces, ¿cómo la llamamos? Isoenzimas. Así de sencillo. Aquí tenemos un patrón normal de isoenzimas, MM y acá MB. Y aquí cuando ha ocurrido un infarto al miocardio, ¿qué se ha elevado? La MB, que es una isoenzima que predomina en el corazón, en el miocardio. Entonces, cuando hay un infarto, se eleva esto en el suero y punto. Y para finalizar, acá tenemos la lactato deshidrogenasa, es una enzima tetramérica. Y en el suero existen 5 tipos de isoenzimas de lactato deshidrogenasa. Como ven ustedes ahí, lactato deshidrogenasa, la 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Ese es el perfil normal. Y esto corresponde a un paciente que tiene una poliartritis crónica, por ejemplo. Y ese patrón isoenzimático permite al médico corroborar, ayuda al médico con esta prueba accional a un diagnóstico. 1. Las isoenzimas participan en los procesos de regulación metabólica. La próxima clase hablaremos un poquito de esto. Y permiten realizar el diagnóstico de ciertas enfermedades, porque es una prueba auxiliar. No van a diagnosticar con esto. ¿Estamos bien? Es una prueba auxiliar. Así como ocurre con las determinaciones de glucosa, colesterol, HDL, LDL, etcétera, 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 que son pruebas auxiliares que permiten al médico poder mejorar o hacer un diagnóstico apropiado. Muchas gracias. Nos vemos.